Voy a leer Marcos, el capítulo 3, el versículo 17. Marcos 3, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Jacobo y a Juan les llamó Boanerges, hijos del trueno. Y quiero que se acuerden de eso. Oremos. Dios de misericordia, enséñanos tu palabra en este día. Llénanos de sabiduría y de unción para escuchar y para predicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos del trueno. Es interesante que la palabra dice, ese fue su apellido. Lo tomó Dios cuando habló con ellos y de ellos, porque hubo un tiempo cuando la gente estaba rechazando el mensaje del evangelio y se ofendieron por Jesús y dijeron, déjanos hacer llover fuego del cielo para destruir a toda esta gente. Tenían una fe profunda, pero querían usar la fe para quemar a todos aquellos que estaban rechazando a Jesús. Tenían la fe de Elías, porque Elías había hecho llover fuego del cielo y había quemado a 50 soldados 2 veces. Había una fe profunda en los milagros, una fe profunda en el poder de Dios. Una fe profunda en su relación con Dios, pero la aplicación de la fe era para algo que Cristo no quería. Y les llamó como apellido Juan Boanerges, Jacobo Boanerges. Ya no eran los hijos de Zebedeo, ahora eran los Boanerges, hijos del trueno. O sea, una fe destructiva. Si algún tiempo comenzamos con ese tema. Una fe destructiva. El mal uso de la fe. Cuando Dios te ha dado fe, también te tiene que dar la sabiduría para saber cómo usarla. Tienes que escuchar la voz de Dios. Cristo no los regañó y les dijo, le va a pasar algo malo o no va a obedecer o no va a caer fuego del cielo. Cristo les dijo, no lo usen para eso. Yo vine para dar vida y no para matar. Usa tu fe y el don que Dios te dio para la fe, para aquello que Dios quiere. Otro Jacobo, Santiago, familiar de Jesús, escribió esto: pedid y no recibid porque pedís para vosotros mismos, hablando de que no usen su fe en una forma en la que Dios no lo desea. Satanás le dice a Cristo, ve y preséntate lo hace ver cuando tiene hambre, cuando lo está tentando en el desierto, le dice, ahí están esas piedras, conviértelas en pan. Le está diciendo, usa tu fe y tu fe va a hacer posible que esas piedras se conviertan en el pan. Y él contesta, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, sí tengo la fe y sí tengo hambre, sí tengo la necesidad y sí puedo convertir esas piedras en pan, pero no voy a usar la fe para algo que Dios no ha dicho. ¿Qué acerca de la sabiduría? Salomón tenía sabiduría. Y en su sabiduría, él sabía que debía de tener paz con la gente alrededor de él.
Pero la forma en la que lo usó fue casarse con 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Y al alinearse con todas esas mujeres, él creía que iba a tener paz con la gente de alrededor de él. No le sirvió. Se levantaron algunos en contra de él. Pero le quiero decir algo específico. La sabiduría que Dios le había dado, se le había dado no para que consiguiera 1000 mujeres, pero para que sirviera al pueblo y al Señor con aquello que Dios le ha dado. El mal uso de un don de Dios, la sabiduría. ¿Qué acerca de milagros destructivos? La Biblia habla de los tiempos en los cuales algunos milagros van a venir que no son del Señor. De la boca de la Trinidad satánica van a salir 3 espíritus en forma de rana. La Biblia dice andar por la tierra haciendo milagros para alejar al pueblo de Dios. No eran milagros falsos, pero milagros falsos en que la motivación son alejarte de Dios. No sigas milagros, sigue a Dios. Estas señales seguirán a los que creen. No dice los que creen seguirán estas señales. Porque los milagros también pueden ser usados de una manera mala. Hay cosas santas como el ayuno que fueron mal usados en la Biblia. En una ocasión Saúl estaba con Jonatán. Y Jonatán fue a enfrentar a los filisteos porque estaba cansado de estar escondido. Y la Biblia dice que comenzó a haber una gran victoria. Él y su paje de armas estaban peleando contra todo el ejército filisteo. Y se levantó Saúl y comenzó a decir, vamos a batallar. Y fueron a batallar. Pero en medio de la batalla declaró un ayuno y dijo, vamos a ayunar. Los muy santos hubieran aplaudido en medio y dicho, wow, ha declarado un ayuno para que Dios les ayude. Pero la Biblia dice que estaba equivocado. Porque lo que hizo fue debilitar al pueblo de tal manera que comenzaron a desmayarse o a querer desmayarse en medio de una batalla. El ayuno es algo poderosísimo en las manos de Dios. El ayuno es algo que debe de hacerse constantemente. Pero en el momento en el que lo declaró Saúl, lo declaró erróneamente. Aún algo tan santo como el ayuno puede ser puesto en un mal lugar, usándolo para mal. Déjeme darle otra ocasión. Se declaró un ayuno en los días de Acab y de Jezabel. Pero el ayuno había sido declarado porque querían juntar al pueblo, porque querían matar a alguien que solo era un hombre bien entregado a Dios. Y cuando llamaron ayuno, él vino a esa reunión, pero lo que querían era usar ese ayuno para una forma de acusarlo y robarle sus tierras, su viña. La Biblia dice que en medio de ese ayuno lo mataron. 2 hombres se levantaron que les habían pagado y dijeron, lo hemos oído a él, que él ha blasfemado a Dios. Y usaron ese ayuno y ese tiempo santo para matar a su prójimo, para robarle su viña. Nabot se llamaba el hombre. Son algo tan sagrado como el ayuno puede ser usado de una manera incorrecta. Además, la Biblia dice esto: cuando andes ayunando, no pongas caras largas para que todos pregunten que por qué estás así, porque en realidad lo que quieres es comenzar a enorgullecerte y a decirle a la gente que tú eres más santo que ellos. Aún el ayuno puede ser un arma de destrucción para ti. Puedes tomar 2 caminos equivocados. Dices, bueno, no voy a ayunar. Eso es en contra de la Biblia. La Biblia dice que ayunes. O vas a decir, o puedes tomar el camino equivocado de usarlo como una arma para levantarte a ti mismo a los ojos de la gente. Oiga lo que acabo de decir. La fe, Juan y su hermano la usaron mal. La sabiduría, Salomón la usó mal. Los milagros, muchos la usaron mal. Y aún Satanás y su trilogía satánica lo usaron mal.
Que de las profecías hay muchos falsos profetas, pero quiero hablar de uno específicamente que le dijo a Jeremías, rompió el yugo que él traía y declaró que iba a volver el pueblo, y no era cierto. Aún la profecía puede ser usada para algo malo. Óiganlo. Los milagros, la profecía, la sabiduría, el ayuno, la fe, aún la palabra de Dios puede ser usada mal. Satanás mismo le dijo a Cristo, tírate de este templo, y le menciona un salmo. La palabra de Dios puede ser usada mal. Esto no quiere decir que te separes de los milagros, o que niegues la fe, o que no quieras que el Señor te hable a través de su palabra. Esto quiere decir, no te tragues esas cosas, porque detrás puede haber una motivación, y tienes que entender cómo algo está siendo usado. Que alguien puede estar trayendo fuego del cielo y tú te alegras porque ese fuego viene del cielo, y no te das cuenta que es una cosa que no está siendo bien usada, como Juan y su hermano. Aunque su intención era defender a Jesús, Cristo los regañó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No solo veas el milagro, no solo veas la sabiduría, no solo oigas la palabra, sino que ten discernimiento para saber si están siendo aplicados correctamente. Y Dios nos tiene que dar un incremento del conocimiento de la palabra, una cercanía a Jesús, para que podamos tener su corazón y entender cuando algo está siendo usado correctamente, aunque algo sea tan santo como la oración, tan santo como la profecía, tan santo como el ayuno, que está siendo usado de la manera correcta. La Biblia está llena de formas de hacer algo correctamente, pero también tiene los ejemplos, y otros que no leí, de formas de hacer incorrectamente algo que, aunque sea santo, está siendo usado mal usado. Hay un pasaje que dice, donde 2 o 3 estén reunidos, y también dice esto, de la boca de 2 testigos, por eso vas a dar juicio. Y en esa ocasión que le quitaron su viña a Nabot, se levantaron 2 testigos y exactamente usaron esa palabra de Dios para decir, lo oímos a él blasfemar contra Dios y contra el rey, y era mentira. O sea, usaron la palabra de Dios, usaron un concepto de la palabra de Dios, pero su motivación fue el dinero, y la motivación de los que estaban detrás de ellos era para matar a Nabot y quitarle su viña. Y por eso y por muchas otras cosas Dios juzgó a Acab. Le dijo el Señor a Acab cuando fue a recoger la viña a través de Elías, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, van a lamer los perros tu sangre. No uses la palabra de Dios, y no creas que no hay gente que usa la palabra de Dios también para algo malo. Que Dios nos ayude a todos a mantenernos centrados. Y ahorita te puede dar temblor en el corazón. Entonces, ¿en qué creo? ¿Cómo voy a poder estar bien plantado cuando esas son las cosas santas? Claro, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y no te digo que no es difícil. Lo que te estoy diciendo es que los tiempos se han acortado, que la decepción y el engaño están creciendo, que si no acortara el Señor estos días, aún los elegidos serán engañados, dice la Biblia. Llénate de discernimiento de la palabra, quédate cerca del Señor. Él no te va a dejar que agarres para la izquierda, para la derecha, y su espíritu va a ayudarte. Es más, en cada uno de estos pasajes hubo alguien que sí lo hizo correctamente. Jesús le dijo a esos muchachos, hijos de Boanerges, hijos del trueno, yo no vine para destruir, vine para dar vida. Jesús los corrigió, y si tienes a Cristo ahí, Él te va a corregir antes de que agarres por un lado equivocado. En los días de Saúl, cuando Saúl declaró aquel ayuno, Jonatán, dice la Biblia, fue bendecido por Dios, aunque tocó y comió un poco de miel, y Dios lo bendijo a él. Y vez tras vez vas a encontrar en cada uno de los ejemplos que te di que hay una forma correcta de usar los dones de Dios en la Biblia. Dios te bendiga.